Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuándo y dónde estés mirando este video. Hoy para mí es un orgullo, no tengo otra palabra, es un auténtico orgullo presentarles esta entrevista que seguramente ya habrán visto por ahí o les habrá llegado algún recorte. Es el mano a mano de Pipe Stein, fanático de Defensor, con Jaime Ross, fanático de Defensor, inaugurando el ciclo de 10 entrevistas llamado Vayas a donde vayas, producido por mis amigos, mis hermanos de Par de León Films, que bueno, a través de estas 10 entrevistas retratan 10 historias de amor de personalidades del Río de la Plata con sus clubes de fútbol. Y bueno, el primer episodio, honrando a Pipe, el conductor del ciclo, es justamente un mano a mano entre Pipe y Jaime, que además son amigos. Entonces bueno, se ve la complicidad, se ve la amistad, se ven los silencios, se ve en las miradas de uno para el otro. Me emociona mucho haber visto a Pipe con los ojos vidriosos cuando Jaime vuelve a contarle por vez mil, supongo, la historia de cómo compone Cometa La Farola a través de una carta que recibe en París cuando estaba exiliado. Bueno, me emocionó ver a Pipe, a quien además conozco hace muchísimos años y sé que muchísimas veces lo habían invitado a conducir programas de televisión o quizás de radio, bueno, medios más tradicionales, y no había sucedido. Creo que finalmente este formato le calza a la perfección a Pipe, que bueno, hace las entrevistas con su impronta, con su informalidad, con mucha naturalidad, con mucha frescura. La verdad que se nota eso en la intimidad de cada diálogo, en el humor que está presente todo el tiempo. Y sí, es creo que un bálsamo de frescura que Pipe Stein, que no es ningún niño, pero sí es un tipo encantador y muy carismático, aparezca por primera vez como entrevistador. Así que sin más preámbulos, vamos a reaccionar a ver qué dice Jaime y a ver cómo lo escucha Pipe. Estás en París, 1976, y tu viejo, René, te hace llegar el recorte que dice algo así como la historia quedó de rodillas, porque Defensor era por primera vez campeón uruguayo. Sí, ¿Es algo así? Exacto. O sea, estaba en París en aquellas épocas, estaba hacía 8 o 9 meses viviendo en Europa y eran épocas en donde la comunicación era muy complicada. Por ejemplo, había noticias internacionales de un golpe de Estado o un terremoto, pero era imposible saber cómo iba a Defensor en el campeonato uruguayo. En París no se hablaba de eso, la gente estaba en otros temas. Es que aunque quisiera saberlo, no había forma. Las cartas de los amigos, que llegaban siempre con 2 semanas de retraso. O sea, era complicado. Entonces, yo tenía noticias de que Defensor había arrancado bien la segunda rueda por la carta de un amigo. Vaya uno a saber de qué mes, yo qué sé, mayo, ponele. Hablamos de 1976. Y nunca más supe nada. En agosto me llegó un sobre de papel manila con un diario adentro. No era una carta, era un sobre con un diario especial. Remitente de mi padre. Defensor campeón, la historia quedó de rodillas. Creo. Bueno, esto por supuesto que es, voy a repetirme el concepto, es cine. Ya van a ver el recorte, es extraordinario. Y me hace pensar mucho en cómo era vivir una hazaña deportiva y cómo era estar vinculado con el país de uno, siendo yo, bueno, un expatriado hace 13 años, en aquel entonces, en esta época, sin WhatsApp, sin mensajería instantánea, sin aplicaciones, sin canales de televisión para ver en vivo los partidos. Por más que Tenfield se tardó más de 20 años en empezar a transmitir todos los partidos, teniendo todas las tecnologías y las cámaras y habiendo llegado a revolucionar el fútbol uruguayo y a apostar por el fútbol uruguayo. Palito para la empresa que desastrosamente, transmite el fútbol desde 1900
1999, así que en ese sentido, Jaime, te cuento que no cambió mucho. Yo en el 2013, a mediados del 2013, Defensor gana la apertura, yo vivía en Bogotá, en Colombia, Defensor llega a la última fecha y juega contra Cerro, está 3 puntos arriba de Peñarol, y yo ingenuamente pensé que Tenfield iba a pasar el partido de Defensor y con la imagen, el recuadro pequeño, el otro partido, el partido de Peñarol. Resulta que no, que para los dueños del fútbol uruguayo no era importante, no era relevante, no ameritaba transmitir el partido del líder del campeonato, así que tuve que ver a Peñarol mientras ponían en la imagen pequeña el partido de Defensor que termina siendo campeón, así que de alguna manera sí trajo avances la tecnología, pero bueno, fue o estuvo y está en manos tan siniestras que realmente, querido Jaime, te cuento, y ya sabrás que a pesar de los pesares, no cambió tanto la cosa de la comunicación entre 1976 y 2025. Lo que decía en algún lugar del diario, el diario era el País de los lunes. Algo así, mirá. Creo que en la segunda página decía la historia que de rodillas. Ahí está, Sí, ahí está, la historia que de rodillas. Ahí está. Este es el recorte que te manda tu viejo. Hermoso. Defensor campeón. Bueno, esto me lo aprendí de memoria, ¿no? O sea, el tema era que no tenía uruguayos con quien hablarlo. ¿Entendés? Salir campeón ¿Y qué haces? y no ser, y quedarte. Bueno, brevemente les cuento mi experiencia al respecto. Como les dije recién, sí vi a Defensor campeón del Apertura 2013, si no me equivoco, viviendo en Bogotá. Y después me llegaron muchos títulos y también, por ejemplo, la gran actuación en la Copa Libertadores del 2014 viviendo en Israel. Y es muy raro, es extraordinario. Y es muy enriquecedor, pero sigue siendo muy raro, muy extraño ser el único hincha de tu equipo, ya no solo en una ciudad o en un estado o departamento, sino que en todo el país. Me pasó en Colombia, me pasó en Israel, aunque también sabía de otros 2 hinchas de Defensor. Con uno de ellos me encontré, pero no para ver un partido de Defensor, sino que nos encontramos en el palco del estadio Bloomfield de Tel Aviv, el día que Uruguay y Argentina jugaron un amistoso que terminó 2-2 en el año 2019. Él llevó la bandera violeta, nos sacamos la foto juntos, pero no nos juntábamos para ver a Defensor ni para festejar triunfos. Después me tocó celebrar acá en México, estando en realidad en Mérida, en el estado de Yucatán, el ascenso a finales del 2021 a Primera División, después de ese breve pasaje por la B. Y sí, es rarísimo ser el único hincha de tu equipo en un lugar. O sea, podés hacer llamadas con tu familia, el WhatsApp, la emoción, pero cortás y estás más solo cada en el Día de la Madre. Y ahí toca, bueno, nada, improvisar. Vas al almacén de la esquina, compras un par de cervezas, empezás a cantar por Defensor, vas a un bar, alguno te pregunta por la camiseta, pero no te puedes poner a cantar canciones solo, ni a dar una vuelta olímpica solo. Es rarísimo, y por eso también me tocó muy de cerca toda esta vivencia de Jaime, festejando con esa amarga o con esa dulce nostalgia en soledad el triunfo que aquella vez fue y sigue siendo el más importante de la historia del club. Entonces, ahí nació Cometa de la Farola. Creo, pues ya ni me acuerdo, pero creo que por una forma espontánea de manifestar la alegría, una alegría interior. Es más, no veía uruguayos en aquel momento. Estaba tocando con un ballet folclórico argentino. Vivía de eso, era agosto, estábamos viajando mucho a la Costa Azul, íbamos y volvíamos a París. Yo había empezado a grabar mi primer álbum, las primeras canciones, y en medio de eso empezó a gestarse, ese es el término correcto, la canción Cometa de la Farola. Porque me imagino que toda esta pregunta que me estás haciendo tiene que ver con Cometa de la Farola. Y con tu viejo también. Ah, sí. Porque pasa esto, tu viejo no era hincha de Defensor. Era hincha Nacional. ¿Era al partido? Fue al partido en mi nombre. Esto es hermoso, creo que es la quinta vez que lo veo, se me pone la piel de gallina. Me emociona ver a Pipe emocionado.
Y este es un material que habría que mostrar en las escuelas para evangelizar niños y niñas con la religión defensorista. Esto explica lo que es defensor, esto que va a contar Jaime, de cómo su padre vive, bueno, se emociona en su representación y tiene una conciencia histórica de repente de la hazaña que estaba concretando ese 25 de julio del 76, mi querido defensor en Punta Carretas. Una cosa de locos. Me sigue emocionando cada vez que lo escucho. En mi representación, Cuando decimos el partido, estamos hablando del 25 de julio del 76, Defensor Rentistas, segundo gol de Cubilla. el primer equipo que no es Peñarol y Nacional que sale campeón uruguayo en la historia. Por eso la historia quedó de rodillas. Para una audiencia joven, eh, no es algo obvio todo esto, ¿no? En la historia. No, por eso hay que mostrarlo en las escuelas. Por eso es importante que, bueno, los programas educativos en todas las instancias, en todos los formatos educativos del Uruguay, públicos y privados, bueno, que en el plan de estudios se incluya la hazaña del 76 a modo de recreación de lo que es realmente, bueno, un maracanazo para un club chico en Uruguay. El fútbol profesional uruguayo solamente habían salido campeones Nacional y Peñarol. Desde comienzo de los años 30, creo. Entonces, por primera vez un equipo de los llamados chicos, chicos de estructura, pero bueno, los números de las siguientes décadas demostraron que Defensor era un gran equipo. Que es, que es un gran equipo. Más allá de que estamos hablando con total parcialidad. Pipe, somos los dos tuertos, ¿no? Claro, O sea, bueno, pues, esto se trata, son historias de amor. son historias de amor. Son historias de amor. Vos estás contando tu historia de amor. El hecho de que mi padre fuera en mi lugar fue muy importante para mí. Y que él se emocionara, que él me hablara de la vuelta. Él estuvo ahí. Y después hay un detalle que es particularmente triste para mí, y es que mi padre falleció un mes después. Entonces, es uno de los recuerdos más entrañables que guardo de él. Fíjate vos. Tremendo. Ese sobre con el diario del País de los lunes. Y aparte, venía con una carta en donde me contaba, bueno, todo lo que él había vivido. Si vos le tenés que explicar a alguien de otro país, ¿tá? Que le gusta el fútbol, Sí. pero que no sabe de fútbol uruguayo, el campeonato del 76 de Defensor, ¿qué significó para el fútbol uruguayo? ¿Qué fue? Bueno, significó una revolución, un quiebre. Algo pasó. O sea, resulta que había ciertos Davides que podían ganarle a los Goliates. Mágico, mágico. En el caso de Defensor, como fuimos nosotros, y nosotros la pintamos con todos los colores. Ahora, es una magia total. Total. Ahora, la magia no. La imagen de la cometa. Bueno, acá Jaime, ya véanlo ustedes, no tengo más para aportar, que realmente valga la pena aportar por sobre lo dicho, lo explícito. Vean ustedes en la entrevista cómo Jaime cuenta sobre la composición de Cometa la Farola, todas las metáforas incluidas. Así que nada, quería comentarles que me encantó este video, quería reaccionar brevemente, como les dije, me tocó muy de cerca, me atravesó, porque atraviesa totalmente mi vida en el extranjero el tema de disfrutar y también de sufrir los resultados de Defensor a la distancia. La distancia exacerba todos los sentimientos, agranda cualquier tipo de emoción, intensifica cualquier sentimiento y me sentí muy identificado de vuelta a pesar de la distancia generacional, de todo lo que pasó entre el medio, de dónde estaba Jaime en ese entonces, de dónde estoy yo ahora. Como les dije, fue
algo totalmente cercano y emotivo para mí, así que no quiero hablar más al pedo, quiero que miren la entrevista, dejo el enlace acá abajo, vean la completa, aparte dura más de 1 hora, no da para estar analizándola toda, prefiero que la disfruten sin mi intervención, sin mi contaminación. Y bueno, este fue el primer video de reacción. De vuelta, felicidades a todo el equipo de producción de Par de León, felicidades a Pipe por este gran video. Voy a seguir viendo las 10 entrevistas. Anoche terminé la de Seba Wainwright, hincha de Atlanta, espectacular. Está Pichu Straneo hablando de Racing, está Gustaf hablando de Fénix, está Rafa Cotelo hablando de Cerro, está Moldavski hablando de Boca, así que promete y mucho este ciclo de historias de amor. Vayas a donde vayas. Hasta acá llegó el video. Si te gustó y no estabas suscrito, te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita de las notificaciones y por supuesto si quieres dejar comentarios, compartirlo y demás, siempre me vas a estar haciendo un gran favor. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos la próxima. Ahí vino Joselito. Un abrazo.